Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana. La más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. No, nosotros ya estábamos metidos en el asunto cuando Albertito se iba y él nos dejó una música que nosotros utilizamos porque se parecía mucho a las palabras del primer verso de Alturas de Machu Picchu. Y estaba un técnico de grabación que venía a trabajar con nosotros que se llamaba Dominique. Así que una noche me encerré con él ahí en el estudio y estuvimos grabando. Tenía unas ideas para tocar con las zampoñas y nos pusimos a probar un efecto de eco estereofónico, ¿no? Estaba amaneciendo, recuerdo, o sea que los pajaritos que se escuchan no son un montaje ni están sacados de un sampler, sino que son los pajaritos del Eglisín que empezaban a piar. Y bueno, le dije a Dominique, doblemos, hicimos como 5 doblajes de pajaritos, al final era una nación de pájaros. Dentro de los procesos creativos para hacer Alturas de Machu Picchu, hubo uno que yo me acuerdo que fue bastante entretenido, que fue una improvisación en el tema Águila Sideral. Un día estábamos en París, en la casa de Châtenay, en la sala de música, Claudio en el piano, Gabriel en la batería y yo en el bajo. Los demás no estaban en ese momento y se creó un momento muy mágico en que se comenzó a hacer una improvisación ya pensando en todo la musicalización de la obra de Neruda. Ya lo habíamos leído, lo habíamos discutido y comenzamos a tocar un tema que justamente lo que se grabó en ese momento fue exactamente lo que quedó como base para el futuro. Después llegó Gato y él le puso las quenas encima, las melodías de la voz. Eduardo cooperó en eso también, pero lo curioso es que lo que se grabó en ese momento se transcribió exactamente y es lo que hoy día uno puede escuchar. Esa fue una improvisación que afortunadamente fue grabada, la grabó Dominique y en una grabadora de 2 pistas. Grabó la improvisación que después nosotros la retomamos y le agregamos algunos coros. Digamos que ese el trabajo de Águila Sideral corresponde, digamos, a una creación totalmente colectiva. Musicalizar un poema de un poeta que escribió en su historia, en su contexto, en su tiempo, traducir eso a música es una tarea bastante difícil. En el caso de Neruda es más difícil todavía porque Neruda es un poeta bastante hermético. Es decir, para poder nosotros interiorizarnos de sus ideas, de su concepto de Machu Picchu o lo que él quería decir, tuvimos que fotocopiar sus libros, estudiarlo durante mucho tiempo, discutirlo, conversarlo, aprenderse algunas cosas de memoria. Entonces fue todo un desafío porque, en primer lugar, nosotros nunca habíamos leído el poema Alturas de Machu Picchu y nunca habíamos estado en el sitio Machu Picchu, en las ruinas incaicas en Perú. Entonces combinar esas dos cosas, hacer una música en París y después llegar ya con una canción, así con una música terminada, con una obra completa terminada a Machu Picchu fue, digamos, era un misterio qué iba a pasar cuando en el lugar escucháramos la música nosotros y viéramos si efectivamente habíamos logrado captar la esencia de la poesía y la esencia del lugar Machu Picchu. Yo subí un día, el día que apenas llegamos a la Torre del Vigía, que es uno de los puntos más altos, y me puse unos audífonos, escuché la música mirando el valle, el panorama, y en ese momento como que se produjo un clic en que la música calzaba perfectamente, es decir, las ondas musicales se mecían al ritmo de las nubes que pasaban, de las lluvias que caían, de los cóndores que pasaron volando. El hilo de plata, por ejemplo, que hablaba Neruda, yo lo estaba mirando, era el río Urubamba, que con el sol del mediodía se veía como una serpiente de plata en el valle. Son cosas que se fueron como enganchando, engarzando,
yo creo que ahí uno comprendió cabalmente qué es lo que había hecho, porque siempre lo que es la creación artística es muy instintiva, es muy visceral. Y yo creo que logramos un buen resultado. Realmente sentíamos que habíamos traducido en música las palabras de Neruda y que Neruda había traducido en palabras este espacio que hay ahí en Chuquicamata.